proteínas y demás. Bueno, vamos a empezar a ver enfermedad renal crónica. Es un tema rápido, pero es un tema muy importante que sepan cómo se instaura, porque por lo visto no tienen idea. Porque es una de las complicaciones más comunes de nuestras enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, edad avanzada. Es una enfermedad muy común en los ancianos, en los adultos mayores, y que pues realmente no se llama insuficiencia renal todavía, se llama enfermedad. Insuficiencia es cuando ya el riñón de plano ya no filtra nada. Y hablamos de enfermedad renal crónica como definición a aquella pérdida de la función renal que es progresiva e irreversible. ¿Qué quiere decir progresiva? Que pues con el paso del tiempo se va instaurando, no se instaura inmediatamente en una lesión, sino que la lesión está persistiendo por varios meses o, en el caso más común, años, y esta pérdida, que se caracteriza por pérdida de nefronas, es irreversible. Ya no hay nada que hacer, simplemente controlarlo. Y en dado caso, pues algún trasplante o alguna terapia sustitutiva renal. La enfermedad renal crónica o esta pérdida de función se caracteriza por una disminución del filtrado glomerular y se habla de enfermedad renal crónica cuando está abajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal. Quiero que sepan esas medidas, no porque sean sumamente importantes, pero son las medidas o la unidad en la que se mide el filtrado glomerular. Mililitro por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Nunca se les olvide esa unidad. Realmente lo que importa pues es el numerito, ¿no? Abajo de 60 hablamos ya de una disminución considerable del filtrado glomerular y en donde ya va a empezar a manifestarse ciertas situaciones en específico que vamos a ver al rato. Esta disminución del filtrado glomerular, para llamarse crónica, es porque persiste por más de 3 meses. En la falla renal aguda vimos que hay dispensen amipato, si lo llegan a escuchar es bien escandaloso. En la falla renal aguda vimos, o en el fracaso renal agudo, vimos que también hay una disminución del filtrado glomerular, sobre todo en la parenquimatosa. Pero esa puede durar o puede instaurarse en días o semanas, mientras que esta habla de más de 3 meses que exista esa disminución del filtrado glomerular. Como definición, puede estar con o sin daño renal. Puede que no haya un daño a nivel estructural renal, pero el filtrado glomerular sí se encuentre disminuido. Y como segunda característica, la enfermedad renal crónica también se define como un daño renal por más de 3 meses. Y este es el típico o la típica situación de un paciente con hipertensión o con diabetes. El daño renal se está instaurando, esta hipertensión y esta diabetes está dañando el riñón, está dañando el glomérulo y destruyendo o matando nefronas que estaban buenas, que estaban sanas, pero por muchos años puede durar sin afectación del filtrado glomerular. Pero el daño sí se está instaurando. Esta disminución del filtrado y este daño nos van a dar como resultado una elevación de azuados, el daño renal como tal, una hematuria, y este mismo daño renal como tal, una albuminuria. Estos son los 3 parámetros de diagnóstico en una enfermedad renal crónica que nos sugieren de daño renal. Y la elevación de azuados, pues también directamente nos puede avisar o pensar en una disminución del filtrado. Pero la hematuria y la albuminuria, junto con azuados, es marcador de daño renal. Y este daño renal lo podemos evidenciar con un ultrasonido renal o en una biopsia renal.
Mientras que el filtrado glomerular, ¿cómo lo vamos a evidenciar? Calculándolo de acuerdo al valor de creatinina que tiene el paciente. Ay, ¿qué hice? Ush, ya guardé el rayoner. Me voy. Bueno. Y ahorita vemos cómo se calcula el filtrado glomerular. Bueno, eso es como definición de enfermedad renal crónica, disminución del filtrado glomerular menos de 60 por más de 3 meses o daño renal por más de 3 meses. Evidenciado con asuado, incremento de asuados, hematuria, albuminuria, que la hematuria no tiene que ser macroscópica, de hecho la hematuria es microscópica, no se marca, no se ve roja la pipí, sino que en un examen general de orina observas eritrocitos en la orina. Y es porque existe daño a nivel glomerular que hace que se estén filtrando eritrocitos y proteínas. Y este daño renal solamente lo vamos a confirmar en una biopsia renal o en un ultrasonido renal. La fisiología renal ya la conocen, es de vital importancia recordar los procesos clave o importantes que hace el riñón. Sabemos que la principal función del riñón pues, es la deformación de orina. Sabemos que esa orina pues, es o está producida por desechos. ¿Cuáles son los principales desechos del riñón? Pues creatinina, urea, ácido úrico, nitrógeno ureico, hidrogeniones, etcétera. Sabemos también que regula el equilibrio ácido-base, ya vimos el tema equilibrio ácido-base y sabemos que el riñón regula el equilibrio ácido-base en 3 funciones. ¿Cuáles son? Eliminación de alcalinos y ácidos y también fabricación de bicarbonato. No sé. Elimina, reabsorbe y sintetiza. ¿Qué elimina? Para equilibrio ácido-base. Iones hidrógeno. Hidrogeniones. ¿Qué reabsorbe? Bicarbonato. ¿Y qué sintetiza? Igual bicarbonato. Bicarbonato. Entonces elimina hidrogeniones, reabsorbe bicarbonato y sintetiza nuevo bicarbonato. Esas son las 3 funciones, recuérdenlas, principales por las que el riñón regula el equilibrio ácido-base. El riñón también regula el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo? Bueno, con la reabsorción de agua, con la reabsorción de sodio, excreción de potasio, excreción de fosfato. También regula ese equilibrio. El riñón tiene función hormonal. ¿Qué hormona libera el riñón? La renina no es una hormona, ¿eh? Aldosterona. No, no es liberada por el riñón. La Liberada por la eritropoyetina. glándula suprarrenal. ¿Cuál? La eritropoyetina. Aquí está la EPO, la eritropoyetina. Es la única hormona que libera el riñón. ¿La PTH qué es? Hormona Para tiroidea. Hormona paratiroidea. No la libera el riñón, pero sí participa en su regulación y también, y no participa directamente en la regulación de la aldosterona, por eso no está ahí, pero las puse aquí porque es un punto clave, sobre todo la PTH, ahorita que hablemos de enfermedad renal crónica. Entonces, no vayan a decir que esta se libera en el riñón, esta se libera en la glándula paratiroidea. Tiene función hormonal con la eritropoyetina, produce eritropoyetina que participa en la eritropoiesis para dar lugar a nuevos eritrocitos. Es la hormona clave para ir a la médula ósea y estimular la eritropoiesis y producir eritrocitos. También tiene función metabólica, sobre todo el regular vitamina D, calcio, fósforo.
puntos claves para la fisiopatología de la enfermedad. Y por último, sabemos que regula la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sintetizando renina y recibiendo el efecto de la aldosterona y obviamente también de la ADH. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto para cuando hablemos de la falla renal. La enfermedad renal crónica se puede clasificar en 5 estadios de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Hablamos de enfermedad renal crónica a partir de un estadio 2. El estadio 1 podemos encontrar una falla renal, una filtración glomerular normal o incluso pues elevada, no, más que nada normal, pero con factor de riesgo o con marcador de daño renal, por ejemplo, microalbuminuria, característico de los diabéticos o de los hipertensos. Si un paciente hipertenso diabético no tiene ningún marcador de daño renal, o sea, azuados elevados, microalbuminuria o hematuria microscópica, entonces mi paciente no tiene todavía enfermedad renal crónica, no lo clasifico como estadio 1, simplemente tiene factor de riesgo entonces es prevenirlo. Pero si mi paciente yo le hago filtrado glomerular y tiene más de 90 mililitros por minuto, que es un 9, más de 90 mililitros por minuto y tiene en orina microalbuminuria o hematuria microscópica o un ligero incremento de azuados realmente no tendría, porque entonces la filtrado glomerular baja, pero si con microalbuminuria, que es el marcador más específico, entonces yo a mi paciente lo voy a clasificar como estadio 1. Más de 90 de filtrado glomerular con microalbuminuria. Si mi filtrado glomerular desciende de 90, pero está arriba de 60, o sea, entre 60 y 89 mililitros por minuto, mi enfermedad renal crónica está en estadio 2 y es un estadio leve, o es una enfermedad renal crónica de leve intensidad. Puede tener microalbuminuria o va a tener microalbuminuria y eso nos va a dar la pauta si lo controlamos nosotros, si lo mandamos al especialista o incluso si lo mandamos ya directo al nefrólogo. Pero eso es de nefro. Yo nada más quiero que sepan la clasificación. Estadio 3 se clasifica, es prácticamente moderada, pero se clasifica en 3A y 3B. La 3A se denomina una leve moderada y es cuando el filtrado glomerular está entre 45 y 59. Mientras que el estadio 3B, que es de moderada intensidad, es de 30 a 44 el filtrado glomerular. Y hablamos de situaciones ya graves a partir de estadio 4, que es cuando el filtrado glomerular desciende de 30, pero no menos de 15, o sea, entre 15 y 29. Y hablamos de estadio 5, cuando el filtrado glomerular baja de 15 mililitros por minuto, y a esto ahora sí se le llama insuficiencia renal o falla renal. Y aquí es indicativo de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ya estadio 5 es terapia sustitutiva renal. La tasa de filtrado glomerular se saca con esta fórmula y hay calculadoras para los celulares que realmente son de mucha ayuda, pero pues como quiera hay que saber cómo se calcula. La fórmula de la tasa de filtrado glomerular, que es la que usa una calculadora, es 140 menos la edad del paciente. Ese resultado lo multiplicas por el peso del paciente y lo que te dé aquí arriba lo vas a dividir entre el resultado que te dé de 72 por
el valor de creatinina sérica que tenga. Si es una mujer, este resultado que te salió aquí lo tienes que multiplicar por 0.85 y así te va a dar la tasa de filtrado glomerular. De acuerdo a esa tasa de filtrado glomerular, tú vas a poder clasificar en qué estadio se encuentra. Pregunta de examen. Pero tienen que llevar calculadora. Si es hombre, no se multiplica por nada. No. Ok. Tú tienes un gallo y yo tengo un pato. Ahí lo alcancé a escuchar. Es mi sobrino. Ah, pensé que era un gallo. Esta es la fórmula, ¿eh? Y no se confundan. El 0.85 es solo si es mujer. Si es vato, no. Bueno. Ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Qué hago aquí? Ahí está. Está. Vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Está un poquito extensa porque tenemos que entender el porqué de los síntomas que da esta enfermedad. Bueno, tenemos como factores de riesgo importantes o de alto impacto a las enfermedades crónicas. Son las principales o los principales factores de riesgo u etiológicos: hipertensión, diabetes y la edad avanzada. Esos son los 3 factores de riesgo más de alto impacto para enfermedad renal crónica. Antecedentes de enfermedad cardiovascular también pueden ser enfermedades autoinmunes como el lupus, infecciones, estenosis de la arteria renal, sobre todo si se asocia en ancianos por aterosclerosis, o algunos fármacos como los AINES de uso crónico, indometacina, o algunas patologías reumatológicas como artritis reumatoide por 2 factores, una por origen autoinmune y otro por el uso constante de AINES o de inmunomoduladores como el metotrexate. Hay que tomarlo muy en cuenta en esos pacientes. Estos factores de riesgo nos afectan al riñón, iniciando con una disminución del número de nefronas. Este es el primer paso o el punto fisiopatológico de una enfermedad renal crónica, la disminución de la cantidad de nefronas, que va desde un 50 hasta un 70% o más. Cuando la población de nefronas totales de un riñón bajan del 70%, del 50%, o sea, se pierde el 50%, es cuando empieza a haber una disminución, no del filtrado, sino una disminución de la función renal. Si ese riñón tenía 1 millón de nefronas y ahora nada más tiene 500,000, es obvio que ya no va a ser capaz de hacer o de hacer lo que hacía con 1 millón a hacer solamente con 500,000. Como una empresa, si tienes 100 trabajadores y se te van la mitad y te queda la mitad, entonces esa mitad va a tener que trabajar doble para poder suplir esas necesidades, y es ahí donde viene el problema. Ahí yo quise dibujar unas nefroncillas ahí, pedorrillas. Si la mitad de las nefronas o más de la mitad ya no funcionan, ¿qué va a pasar? Bueno, el flujo que llega o que llegaba a esas nefronas, pero que ya no funcionan porque ya están muertas, ya no reciben filtrado, lo que sea, se va a regresar a la arteria renal y obviamente se va a ir hacia nefronas que sí estén funcionando, que sí estén chambeando. Entonces
va a aumentar el flujo a nefronas sanas y esto va a condicionar dos cosas muy importantes. Un aumento de la presión hidrostática glomerular de las nefronas sanas y una vasodilatación de las arteriolas aferentes de las nefronas sanas. Si de repente digo neurona, ustedes es nefrona, ya saben, se parecen, por eso de repente falla uno. Estos dos puntos son los cruciales o los que inician todo el proceso de enfermedad renal crónica. Una nefrona ya no funciona, pero las demás sí. En las demás va a haber estos dos cambios. Vuelvo a hacer el ejemplo de la empresa. Ya no está la mitad, la otra mitad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar más, porque la empresa no se va a detener y no va a dejar su productividad. Entonces los que se quedaron trabajan doble. Va a llegar un momento en el que esos que trabajan doble se van a hartar y también se van a ir. Lo mismo pasa con el riñón. Las nefronas sanas están trabajando de más y va a llegar un momento en el que esas nefronas sanas también van a empezar a perderse o a fallar. El aumento de la presión hidrostática glomerular nos va a producir un hiperfiltrado glomerular. Pero también nos puede producir una hipertrofia glomerular. La vasodilatación aferente nos va a producir una hipertrofia glomerular debido a que el glomérulo está recibiendo mayor cantidad de sangre, por lo que va a necesitar hipertrofiarse para almacenar tanto esa sangre proveniente de esa vasodilatación como ese incremento de presión hidrostática. El glomérulo se tiene que hipertrofiar y este es un punto o un segundo punto clave, la hipertrofia glomerular. Cuando un glomérulo se hipertrofia, las células que conforman el glomérulo empiezan a alterarse y las células que primero empiezan a dañarse son aquellas células que se encuentran en el mesangio o las células mesangiales. Existe un daño a células mesangiales que va a inducir a una respuesta inflamatoria, no una respuesta inmunitaria, una respuesta inflamatoria, mediada principalmente por citocinas como factor de necrosis tumoral o interleucinas e inducir la fibrogénesis o el nacimiento de fibroblastos, donde dentro del glomérulo. Esta respuesta inflamatoria secundaria a este daño mesangial nos va a producir lo que conocemos como glomeruloesclerosis. Ese glomérulo se esclerosa. Como rigidez, pues. De tal manera que al haber una glomeruloesclerosis, empieza ya un círculo vicioso. Esa glomeruloesclerosis produce un hiperfiltrado y más daño a células mesangiales, de tal manera que, como dije, es un círculo vicioso que ya no solamente se está produciendo este hiperfiltrado que a su vez me causa más hipertrofia glomerular, ya no se está produciendo por el daño inicial, por esa disminución de nefronas, sino que también ya la propia nefrona sana que ya está con glomerulosclerosis está haciendo que todo esto se esté produciendo. Entonces va a llegar un momento en que la nefrona sana pues también ya va a fallar. La glomerulosclerosis se manifiesta con proteinuria, hipertensión y con lesiones túbulo-intersticiales. Y esta proteinuria y esta hipertensión y estas lesiones túbulo-intersticiales, la hipertensión, pues si de por sí ya era un factor de riesgo, es un paciente que su presión ya no se controla, ya empieza a tener proteinuria y aparte se lesiona ya no solo el glomérulo, sino también los túbulos. Existe más daño a células mesangiales y todo esto se complica hasta instaurarse ahora sí en una gran falla, en un fallo renal o
Por consiguiente, todo esto nos conlleva a una disminución del filtrado glomerular. Las nefronas que ya no funcionan, pues ya no funcionan, pero las sanas, esto es lo que está pasando en las nefronas sanas, que va a llegar un momento en el que, ahora sí, se disminuye el filtrado glomerular y empieza todos los procesos ya crónicos en cuanto a las funciones, ya empieza a fallar el riñón. La disminución del filtrado glomerular es paulatina porque el daño anterior que expliqué es paulatino, no te va a suceder en un día, te está sucediendo en años. Cuando el filtrado glomerular empieza a descender de 30 mililitros es cuando realmente empieza a haber una insuficiencia, realmente empieza ya el riñón a manifestar falla y todo lo que conocemos de sus funciones básicas o de sus funciones importantes son lo que nos va a decir o lo que nos van a dar las manifestaciones. La primera función veíamos, o les comenté ahorita y ustedes vieron en nefro, que es la eliminación de desechos a través de la orina. Si el riñón disminuye su filtrado glomerular, obviamente la eliminación de desechos también va a disminuir. Y los desechos principales son creatinina, urea, BUN, ácido úrico, de tal manera que si disminuye esta eliminación, va a incrementar o va a haber azoemia, elevación de azoados en la sangre. Aquí el principal riesgo es la urea. Va a existir algo que se llama uremia. Y la uremia nos va a dar varias manifestaciones que son las manifestaciones iniciales de un paciente con enfermedad renal crónica. En aquellos que incluso tienen entre 30 y 45 mililitros de filtración, empiezan ya con síntomas de uremia sin necesidad de que veamos un incremento tan exagerado de la urea en una función renal. Ya empieza a haber datos de uremia, principalmente digestivos, neurológicos y en la piel. Los síntomas digestivos de uremia son mal sabor de boca, el paciente siente la boca como sabor metal, fetor urémico, emana un olor raro de la boca, no como las mañanas, sino un olor raro, el paciente siempre le huele la boca, tiene pérdida del apetito, o más bien no le da hambre, anorexia, no es anorexia de flaco, sino anorexia de que no tiene hambre, náuseas y vómitos. Son los 4 síntomas o las 4 manifestaciones principales digestivas de uremia, sobre todo el mal sabor y el mal olor de boca. Neurológico, los neurológicos son muy importantes porque sí lo presentan los pacientes, pero no le toman importancia. Son pacientes con confusión, o sea, se sienten embolados, o sea, se les olvidan algunas cosas, se confunden muy rápido, etcétera. Y no es confusión de, ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde vivo? No, simplemente confusión en matemáticas, en cosas tan básicas, el paciente empieza a tener esas alteraciones. Somnolencia, cansancio, síndrome de las piernas inquietas. Este es un síntoma muy importante ya relacionado a una uremia ya más marcada. El síndrome de las piernas inquietas es aquel paciente que en las noches siente mucha pesadez en sus piernas y que las tiene que mover. El paciente dice, es que en la noche yo siento que tengo que estar dando patadas. O la esposa dice, es que mi esposa la pasa pateando o moviendo las piernas. Ese es el síndrome de las piernas inquietas. Y es una afección neurológica sugerente de neuropatía periférica por uremia. Y asterixis. La asterixis es un temblor de las manos como si contara monedas. Como si el paciente estuviera contando monedas siempre. Y en la piel, coloración cetrina, ahí dándole casi un aspecto ictérico, pero sin llegar a lo ictérico, morenito más o menos. Prurito, mucha comezón, resequedad
e incluso llegar hasta lo que se conoce como escarcha urémica. Empiezan a soltar como si estuviéramos sacando células muertas de la piel. Esto es porque la urea trata de salir una por la boca o por la saliva, por eso causa el fétor y el mal sabor, y otra a través de la sudoración por la piel. Entonces esto va a hacer que le dé comezón al paciente y que llegue un momento en el que tenga escarcha urémica. Es urea seca. Regula el equilibrio ácido-base, entonces sí, empieza a fallar, también empieza a haber alteraciones del equilibrio ácido-base, no reabsorbe bicarbonato, o sea, el bicarbonato se va a estar perdiendo, se va a estar excretando y vamos a estar reteniendo hidrogeniones porque no hay excreción de los mismos, entonces el paciente va a cursar con una acidosis metabólica, característica en pacientes que ya tienen filtrado glomerular abajo de 15, no, de 20. O sea, grados 4 más o menos. 4 y 5. Alteración hidroelectrolítica, hiponatremia porque no se va a estar reabsorbiendo, hipercalemia porque no lo vamos a estar secretando. La hiponatremia nos puede dar síntomas neurológicos ya más asociados al sodio, no tanto a la urea, pero ya específicos, la confusión, que el mareo, etc. Hipercalemia le va a dar síntomas cardíacos, que es mucho potasio, palpitaciones, taquicardias, arritmias o incluso síntomas musculares como el cansancio, la debilidad. Función hormonal está disminuida, sobre todo eritropoyetina, entonces mi paciente, si no tiene eritropoyetina, tiene anemia, pero la anemia clásica de la enfermedad renal crónica es la anemia normocítica normocrómica, porque solo es por deficiencia de producción de eritrocitos y no en su estructura, ni en su depósito de hemoglobina. Vuélvanse a conectar, por favor, le dejamos hasta aquí. Bueno, entonces les comentaba que se disminuye la producción de eritropoyetina, entonces el paciente tiene déficit en su eritropoiesis, entonces tiene anemia. Normo. Pregunta de examen. Paciente tiene el riñón, participa en el metabolismo de la vitamina D. La participación del riñón en el metabolismo de la vitamina D es que el riñón sintetiza una enzima importante en la activación de vitamina D, que es la 1-alfa hidroxilasa. Esta enzima activa a la vitamina D para que pueda tener su función, que es la de reabsorción o estimular la reabsorción de calcio a nivel intestinal y aumentar su depósito en el hueso. Si el riñón está fallando, entonces pues no tenemos enzima para activar la vitamina D. Entonces, por más que el paciente se esté asoleando para obtener vitamina D, no hay quien la active. Sí se sintetiza, sí se produce en el hígado, pero no se activa, entonces va a existir un déficit de vitamina D. Y el déficit de vitamina D se va a manifestar por disminuir, eso anótenlo porque no lo tengo ahí, disminuye la reabsorción de calcio o la absorción de calcio más bien a nivel intestinal, por lo que va a disminuir que el calcio se almacene en el hueso y pues por consiguiente va a haber una hipocalcemia por no absorber calcio de la dieta, porque no hay vitamina D. Este déficit de vitamina D me va a estimular directamente, me va a producir una hipocalcemia y esta hipocalcemia me estimula la producción de PTH, de hormona paratiroidea. Por lo que en los pacientes con enfermedad renal crónica va a haber un incremento
de la producción de hormona paratiroidea en la glándula paratiroidea. Y la PTH, la función es estimular la resorción ósea. La resorción ósea es un proceso por el cual los huesos liberan calcio y liberan fosfato. Al liberar calcio del hueso, nosotros pensaríamos que habría una hipercalcemia, pero no. Al aumentar la resorción ósea, el paciente sí va a perder calcio del hueso, pero el riñón tampoco lo puede reabsorber, por lo que vamos a estar perdiendo calcio por la orina. No puedo absorber porque no hay vitamina D. Me estoy agotando mis reservas óseas, entonces mi paciente va a llegar a tener una hipocalcemia porque mi riñón no lo está reabsorbiendo, porque mi riñón también reabsorbe calcio. Si no lo reabsorbe porque no hay vitamina D y no funciona mi riñón, lo voy a estar perdiendo en la orina, entonces en la sangre me va a disminuir. Incluso se asocia a problemas litiásicos en orina porque hay mucho calcio que se está eliminando. Sin embargo, este hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica, porque es la principal causa de hiperparatiroidismo secundario, enfermedad renal crónica, no solamente estimula la resorción, sino que va a hacer que el calcio que se está liberando, o que el hueso, perdón, que está liberando calcio, pues pierda calcio. Entonces, pues va a ser un huesos más frágiles, más débiles, predispone a osteoporosis, osteopenia y riesgo de fracturas patológicas. Es un hueso débil que no tiene calcio porque hay mucha PTH que lo está liberando, pero mi paciente no va a tener calcio. No tiene calcio en la sangre y tampoco hay nada que tenga calcio en el hueso. Pero eso no es todo. El déficit de vitamina D también va a producir una hiperfosfatemia y más que nada porque mi riñón reabsorbe calcio y excreta fosfato. Si mi riñón no funciona, pues no va a excretar fosfato, entonces se va a almacenar. Eso es muy importante porque es uno de nuestros indicadores más tempranos de falla renal, la hiperfosfatemia. Y ya por último, para terminar, otra de las funciones es la estimulación de la secreción de renina para estimular el sistema renina-angiotensina. Entonces, en estadios iniciales, como hay una disminución o como hay una hiperfiltración, recuerden que podría haber una hipersecreción de renina, entonces mi paciente se descontrola y se hipertensa. En estadios 4 y 5, como ya hay una falla renal como tal, existe disminución de renina, entonces mi paciente con 4 y 5 va a estar hipotenso. Esta hipertensión inicial, estadios 2, 3, nos va a dar lugar a complicaciones cardiovasculares, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca. Este incremento de PTH favorece que se deposite calcio en otros tejidos, puede haber calcificaciones arteriales, siendo las complicaciones cardiovasculares la principal causa de muerte en enfermedad renal crónica. Principal causa de muerte en enfermedad renal crónica, complicaciones cardiovasculares. ¿Dudas? Bueno, y ya para terminar, ahora sí, Doctor, una pregunta. mande.
En cuestión de la clasificación de la insuficiencia renal crónica, en los datos que usted dio, eh, la tabla de Kadoki dice esa que usted puso de menor a 15, ya se va a diálisis. En el libro de Harrison dice que 5 a 10. ¿Cualquiera de las dos son Menor a aceptables? 15. No, menor a 15. Las guías actuales de Cadigo es menor a 15. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, ya para terminar, diferencias entre fracaso renal agudo y enfermedad renal crónica. Fracaso renal agudo, recuerden que es potencialmente reversible. Enfermedad renal crónica es irreversible. En el fracaso renal agudo existe mayor tolerancia a la anemia, peor tolerancia a la anemia. O sea, el paciente puede tener anemia o no, pero si tiene síntomas muy graves. Enfermedad renal crónica, la anemia es crónica. El paciente ni siquiera sabe que tiene anemia, pero es más frecuente encontrarla. Dato clínico clave, ¿eh? Te llega un paciente con elevación de creatinina, agarras BH, no tiene anemia, es aguda. Tiene anemia, es crónica. La acidosis en el fracaso renal agudo es más severa, es aguda y es severa, mientras que en la enfermedad renal crónica la acidosis se instaura de manera lenta y progresiva, y sobre todo en estadios 4 es cuando se va a empezar a manifestar. En el ultrasonido vemos riñones normales en aguda, pero vemos riñones pequeños, o sea, pérdida de la relación córtico-medular en una enfermedad renal crónica. El principal electrolito afectado en la renal aguda es el potasio con una hipercalemia, mientras que en la enfermedad renal crónica es el fosfato con una hiperfosfatemia. La PTH en fracaso renal agudo no se altera, está normal, no nos da hipocalcemias. En la enfermedad renal crónica, ya vimos, está elevada. La principal causa de muerte en fracaso renal agudo es por infecciones secundarias o nosocomiales, y en la enfermedad renal crónica, cardiovasculares, siendo el infarto o la insuficiencia cardíaca las principales. Y el periodo de evolución, fracaso renal agudo, horas, días, semanas, crónico, más de 3 meses. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Vámonos. ¿Alguna duda? Yo nada más tengo una cuando dijo de la artritis reumatoide, solamente es cuando se toma el medicamento que dijo. No, como enfermedad autoinmune también puede causar enfermedad renal crónica, más los medicamentos AINES o metotrexate. ¿Como a los cuántos años se manifiesta? Más o No menos. sé, años, muchos años. Ok, gracias. Bueno, nos vemos el miércoles con hígado, sí, síndrome ictérico y cirrosis. Bye, cuídense mucho. Bonito fin.